La pregunta, ¿en qué película hay osos polares guerreros que tienen un rey? Y la respuesta es La Brújula Dorada, que creo que Chucho la vio, seguro que la vio. La vi. La Brújula Dorada es una película del 2007 basada en la novela Luces del Norte de Philip Pullman. Al igual que el libro, es la primera parte de la trilogía La Materia Oscura. Obtuvo diversos premios, entre ellos el Oscar y el BAFTA, por mejores efectos visuales y mejor dirección de arte. Ahí los tenemos, divinos, los osos polares llevados al cine, a una novela y después a la pantalla grande. Bueno, acá estamos con este iglú improvisado, que nos puede llegar a salvar la vida en el caso que realmente lo necesitemos. ¿Quién te dice? Chucho. Bueno, ya está terminado. Ya cubriste está todos los todo elementos. cubierto, está todo bien apelmazado para que la nieve se compacte, para que quede bien durito. Es como cuando hacemos una pelotita de nieve, cuando vamos a la nieve a jugar, que la compactamos demasiado. Es lo que estamos logrando con esto. Ya empezamos a abrir la boca de nuestro equipo y empezamos a sacar todo lo de adentro. ¿Cómo hacemos? Me voy a sacar los guantes. Vamos a sacar todo de a uno, así no rompemos nada. ¿Ves? Sacamos las medias. El borde seguramente... Y los colores para las medias, ¿no? Es para que te por puedan si te ver, perdés, claro, te puedan ver escuchame. bien con los colores fluo. Los bordes empiezan a caer, se empieza a desmorar un poquito, pero todo eso es lo que se limpia. Seguimos sacando todo hasta que dejamos vacío toda nuestra mochila. Sacamos el cobertor que pusimos para proteger. Se cae el borde, siempre se cae porque queda muy poco espesor de nieve. Una vez que tenemos todo afuera, ahí nos queda... No, la verdad que está muy bueno el experimento. El tema es cómo haces para entrar ahí vos. Bueno, en este caso no voy a entrar. Pero acá tenemos Chucho, a el nuestra experimento mano. termina con vos adentro. Mirá. ¿No le dijeron? Allá tengo la mano, la llevamos hasta adentro. A ver, permiso, mira, me voy a agachar. Y con esto lo vamos a ver. No, bastante profundo. La tenemos por allá, mira. Ahí se ve bien. Sí. Allá adentro tenemos... Y ahí nos tiramos a dormir. Y ahí nos tiramos a dormir tranquilitos, con una temperatura un poco más agradable que la de afuera. Nos va a proteger del viento. Excelente. Fuerte el aplauso para el Chucho. ¡Aplauso! ¡Bravo, Excelente, Chucho! Chucho, Genio. excelente, perfecto. Bueno, nos vamos a meter en otro tema ahora que tiene que ver con el teflón. Nada se pega. ¿Por qué? Porque el teflón tiene esas cosas. Esa es la respuesta y con eso nos despedimos. ¿Quién nos visita, Caro? A ver. Ingeniera María Valeria de Bandi. Es ingeniera química, es docente, investigadora del Grupo de Aplicaciones de Materiales Biocompatibles del Instituto de Tecnología en Polímeros y Nanotecnología UBA CONICET. Es docente del Departamento de Química de la Facultad de Ingeniería de la UBA y de la Universidad Tecnológica Nacional. Ingeniera, bienvenida. Gracias. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Me dijo que estaba un poco nerviosa. No se preocupe. Bueno, Pero escúcheme, usted es ingeniera. sí. Nosotros tenemos que estar nerviosos. Nos da vergüenza. No, Claro. Usted nos va a traer conocimiento. Ojalá. Bueno, la pregunta tiene que ver con el teflón. ¿Y por qué nada se le pega? ¿Cuál es esta condición que tiene este material que hace, bueno, que nos permita tener Estas características. En realidad, cuando uno intenta justificar o intenta comprender un comportamiento, ¿sí? Lo primero que tiene que saber es que esta u otra sustancia son compuestos Sí. y tienen una determinada estructura. Y en realidad, cualquiera de las propiedades que la caractericen, mecánicas, físicas, químicas, eléctricas, va a tener relación con esa estructura. En el caso del teflón, vale aclarar que teflón es una marca, ¿sí? Es una marca, está patentado por DuPont y hace alusión a un producto químico que es el politetrafluoretileno. Y lo dijo sin trabarse, ¿eh? Como Yo lo otras- leí y me trababa mientras lo leía. Imagínate. O sea, como otras tantas sustancias, son polímeros, ¿sí? Si son polímeros es porque tienen polímeros, o sea, tienen muchas veces repetida una estructura dentro de su composición. En particular, el teflón está conformado, ¿sí? Como vemos a la izquierda de la pantalla, por átomos de carbono, enlazados miles de átomos de carbono, uno enlazado con el otro, conformando una cadena, como si cada átomo de carbono fuera un eslabón de esa cadena. Y a cada uno de esos átomos de carbono se encuentran enlazados a su vez dos átomos de flúor. Son los únicos dos elementos que lo conforman en su estado virgen, en su estado basal. Después se hacen otras modificaciones, pero esa es la estructura básica. Si nosotros vemos esa estructura y la comparamos con la que está a la izquierda de la pantalla, en realidad la que está a la izquierda de la pantalla es muy parecida. La única diferencia es que en vez del átomo de flúor unido al carbono, ¿sí? De esa larga cadena, tenemos átomos de hidrógeno. Sí. Bueno, el que está a la izquierda de la pantalla es el polietileno.
todos habrán escuchado hablar de ese polímero, porque en realidad nosotros estamos en contacto cotidiano con innumerables polímeros. ¿Polietileno ¿sí? sería una bolsa, por ejemplo? Por ejemplo, Claro. ¿sí? Las bolsas que nos da el verdulero cuando vamos y compramos, ¿sí? Frutas o verduras, es de polietileno, exactamente. Y sin embargo, las propiedades son muy diferentes. En el caso del teflón, esos átomos de flúor, que son átomos pequeños pero con muchos electrones dentro de su estructura, o sea, son muy electronegativos, le confieren esas características tan inusuales, ¿sí? Y que lo hacen un polímero muy llamativo. ¿Por qué? Porque además de repelerse entre sí y de tratar de alejarse unos de otros, hacen que una de esas cadenas largas de politetrafluoretileno se repela con la siguiente y establezcan enlaces débiles. Si bien estructuralmente son tan largas que tienden a organizarse y a determinar la cristalinidad del polímero, hacen que no tengan capacidad de vincularse con otras moléculas vecinas. Los flúor protegen a la cadena carbonada, ¿sí? De forma tal que no la ataquen o que no puedan reaccionar con otras moléculas o con otras sustancias. La cuestión de que exista tan poca afinidad entre la estructura del teflón con otras sustancias tiene como consecuencia, dentro de las tantas propiedades que lo caracterizan, que no tenga nada que se le pegue. Porque para que haya adherencia tiene que haber algún tipo de afinidad entre las sustancias en cuestión. Y en este caso se dice que el teflón es solo amigo de sí mismo. Repele ¿sí? todo. Exactamente, o sea, es hidrofóbico porque repele el agua y uno naturalmente tiende a pensar que una sustancia si es hidrofóbica termina siendo lipofílica, o sea, amiga de las grasas, y no, en este caso repele el agua, repele las grasas, los aceites y cualquier otra sustancia con la que se lo quiera vincular. Y resiste alta temperatura y baja temperatura. Muy bien, eso es otra de las características que le dio, ¿sí? Una aplicación muy grande, un abanico de aplicaciones muy llamativo, y es el hecho de que es estable, sus propiedades se mantienen desde los menos 270 grados hasta los 260 grados sin sufrir ninguna alteración. Es más, a temperaturas cercanas al cero absoluto, que serían los menos 270 grados, todavía conserva flexibilidad. Eso no es habitual Se en lo ha utilizado, por estructuras. ejemplo, en la industria aeroespacial, ¿no? Sí, o sea, el hecho de Por que ejemplo. pueda resistir estos cambios térmicos de manera continua, ¿sí? Permite utilizarlo en revestimiento de cohetes, en la elaboración de los trajes de los astronautas a través del recubrimiento de las fibras, porque no solo, digamos, es impermeable, sino que no genera desgaste por abrasión y tiene la particularidad de resistir temperaturas extremas. Está bueno que hablemos de las aplicaciones porque uno en general lo lleva y veo muchas imágenes en las pantallas que tienen que ver con la cocina. Claro. ¿Entendés? Pero obviamente tiene otras aplicaciones, hasta Sí, en medicina sí. también. Sí, en medicina, o sea, encontramos en muchas aplicaciones al teflón. Quizá las más llamativas sean las prótesis, la elaboración de prótesis. En particular, se ha hecho un gran avance en el desarrollo de prótesis de cadera. Porque, a ver, en la cadera, más allá de los detalles clínicos y médicos, ¿no? En la cadera tenemos el hueso, ¿sí? De la cadera en el cual articula la cabeza del fémur. Sí. ¿Sí? Bueno, obviamente en una situación normal esas estructuras son óseas, están recubiertas por un cartílago y un líquido que lubrica esa articulación. Cuando se necesita hacer el reemplazo de cadera completo, lo que se ha implementado y que ha dado excelentes resultados es el hecho de utilizar o ¿sí? la cavidad o la cabeza del fémur con teflón. ¿Por qué? Porque es autolubricante. Y ha logrado una lubricación semejante a la que el cuerpo humano tiene con el esqueleto, ¿sí? El cartílago y el líquido en la articulación. Pero también se han desarrollado vasos sanguíneos que reemplazan a vasos obstruidos y permiten tanto en el caso de que sea una vena o una arteria recomponer la circulación. Y eso Qué raro también, tener teflón adentro del cuerpo, es ¿no? inocuo, nada reacciona con él. O sea, el cuerpo, al ser inocuo, no lo repele, ¿sí? Entonces, no hay ninguna toxicidad
en la interacción con los tejidos humanos. Ahora, Valeria, ¿el teflón se puede encontrar en la naturaleza o se tiene que hacer? No. A ver, es muy buena pregunta, porque en realidad el teflón es un polímero, ¿sí? Y dentro de los polímeros nos encontramos con muchos polímeros naturales, el almidón, la celulosa, esos son polímeros naturales, pero hay tantos otros que en realidad lograron, ¿sí?, encontrarse a través del trabajo del hombre. El teflón es un polímero sintético, es más, se descubrió accidentalmente, o sea, no es que se buscaba desarrollar un polímero con determinadas características, ¿sí? Una subsidiaria de DuPont estaba trabajando en el desarrollo de refrigerantes, gases, y en determinadas circunstancias de ensayo se encontraron con que el gas había dejado de ser gas y había pasado a ser un polvo blanco. Y obviamente, como todos los químicos, habrán intentado describir qué era eso, si bien tenían una vaga idea de lo que había ocurrido, porque estaban trabajando a altas presiones y ese gas tenía, bueno, entre átomos de carbono un doble enlace que podía abrirse, entonces habían, ¿sí?, o sospechaban que había ocurrido una reacción química sobre el compuesto, tuvieron que empezar a ensayarlo. Y cuando lo ensayaron se dieron cuenta que no reaccionaba con nada. Nada, ninguno de los solventes comunes lo disolvía. Y al principio dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Y ellos no siguieron estudiando, lo destinaron a otro grupo de investigación que fue el que descubrió, y como primeras aplicaciones no están ni la aplicación que conocemos todos en los utensilios de cocina, sino que estuvieron piezas mecánicas utilizadas en... para autos, ¿no? Claro, porque en realidad todas las piezas que tienen, por ejemplo, que van a ser sujetas a desgaste, engranajes, o inclusive juntas para evitar pérdidas, fueron desarrolladas con este material. ¿Y por qué? No solo por el hecho de que es capaz de resistir bajísimas o altísimas temperaturas, sino porque no reacciona con las sustancias con las que pueda entrar en contacto. Entonces, por ejemplo, en bombas que se van a destinar, ¿sí?, a líquidos o gases muy abrasivos, compresores, digamos, o unidades de proceso que van a tener que transportar sustancias. No lo daña. No. Entonces, a veces, inclusive en una de estas unidades funcionales, no todas las piezas son teflonadas, sino que aquellas que van a tener contacto directo con estos materiales o que van a sufrir, ¿sí?, digamos, por ahí transiciones térmicas importantes, se utilizan teflonadas. Tengo otra pregunta, que es... ¿Se reutiliza el teflón? A ver, se puede reutilizar, ¿sí? Se puede reutilizar. Existen un montón de piezas que se hacen con teflón, que se somete a temperatura, se funde, se reacondiciona, inclusive a veces se le incorporan cargas y se vuelve a moldear. Sí. Igual el que mejores calidades tiene es el teflón virgen. Cargado o no, o sea, con aditivos o no, pero el teflón virgen. Bueno, vamos a meternos dentro de una fábrica de teflón. Lo hizo Connie, si no me equivoco. Fui a ver a César Espina, él es socio gerente de una fábrica que trabaja con teflón, con este material, para que me cuente un poco más. Yo tengo que reconocer que hasta que fui a la fábrica pensé que solamente estaban las sartenes y después me empezó a decir, esto tiene teflón, esto tiene teflón. Y en un momento caminando por la fábrica le dije... En broma, digo, este buzo tiene teflón y me dice, mira, hay camperas que también tiene teflón. Así que capaz que estás usando una campera que tiene teflón. Mirá la nota. César, para mí solamente existía el teflón en la sartén, que era para que no se te pegue. ¿En qué otros productos o cosas podemos encontrarlo? Es lo más conocido, pero por ahí te muestro algo que sea conocido también, masivo, que es la cinta de teflón para las cañerías. Esto es teflón, que se utiliza para donde hay una rosca, para que no haya fugas en las cañerías. Por ejemplo, esto es un rodillo de fotocopiadora, que también está pintado con teflón. En la fotocopiadora, si no estuviera este rodillo pintado, se quedaría pegado el tóner. Viste que a veces haces una fotocopia y sale algunos sectores con puntitos negros. Sí. Es porque ya el teflón no da más, tiene muchas copias. Mira. Esto es una canillita. Esto me suena. Sí, es la ampolla de decantación. Eso mismo, es la canillita que abre y cierra y deja pasar el líquido. Si vos pusieras un plástico común
y lo que estás decantando, por ahí es una sustancia viscosa, se quedaría pegado y se taparía el agujerito y no dejaría pasar. En cambio, en el teflón no se pega nada. ¿El teflón qué es? ¿Es un polvo? ¿Es un líquido? ¿Qué es? El teflón viene en diversos estados. Arranca como un gaseoso y pasa a estado líquido y después solidifica. Se puede usar en los dos estados, líquido y sólido. En estado líquido se utiliza para la pintura, todo lo que es recubrimiento líquido. Y en estado sólido se utiliza para hacer piezas, por ejemplo, para la industria química, industria farmacéutica, industria aeroespacial, automotor, petroquímica. Esto es teflón en estado sólido y se utiliza para hacer mangueras. Por ejemplo, las mangueras de teflón vos podés transportar líquidos que no soporten otras mangueras. O sea, siempre vuelvo a lo mismo de que es un plástico que se utiliza donde los otros plásticos fallan. Bueno, muchas gracias, César. Por nada. En Todo Tiene un Porqué aprendimos un poco más sobre el teflón y todas las cosas que lo contienen. Nosotros hablamos de teflón porque está castellanizado, pero bueno, teflón. Y la marca es teflón porque es de Estados Unidos. Por eso lo decían de esa manera. Y vos te pegaste, ¿no? Teflón. Teflón. Sí, yo ya estuve tantas horas ahí que... Pero acá tenemos varios elementos. Yo primero te quería preguntar... Decime. ¿Viene en estado líquido también el teflón? Cuando el teflón se produce, se produce por una reacción de polimerización. Esa reacción de polimerización, que es bastante controversial, se hace en fase acuosa generalmente. Entonces, en realidad lo que se obtiene es como una dispersión de teflón en agua. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de teflón líquido, en realidad lo hablamos de un teflón o emulsionado, o soportado en algún otro tipo de estructura. Pero en realidad, si nosotros lo lleváramos a su temperatura de fusión, que es de 300, casi 30 grados, 327 grados, cuando funde, no funde como un líquido. O sea, cuando nosotros tomamos una porción de hielo y la fundimos, el agua que estaba sólida se transformó en agua líquida. Bueno, el teflón desde el estado sólido, en realidad no se funde a un líquido, se funde a una estructura tipo gel. Y después, si seguimos con las temperaturas, tendrá otro tipo de procesos químicos que ocurran sobre él. Pero no tenemos al teflón en sí como líquido, sino como una emulsión. Así es como se pulveriza, por ejemplo, sobre las superficies o sobre las fibras. Cuando nosotros hablamos de tejidos que resisten, que no se manchan, claro, por ejemplo, una alfombra, o impermeables, claro, o impermeables. Y no en realidad, la fibra textil con la cual se va a tejer se impregna en este tipo de emulsiones y esta emulsión le confiere las propiedades básicas del teflón. Claro. Y acá tenemos varias cosas. Esto me parece que tiene que ver con la fotocopiadora, ¿no? Lo mostraba recién en la fábrica. Bueno. De todo. Acá se han hecho este tipo de piezas que la verdad que no tengo ni idea para qué es esta bolita que tengo acá. No, en realidad... Es pesada, ¿eh? Hay piezas que son muy artesanales porque es más caro, lo que me contaba César, es que es más caro que el plástico. Entonces a veces le dicen, no sé, 10 piezas. Entonces en la fábrica vos ves que están haciendo un trabajo manual torneando... artesanal. Exactamente. Sí. Es más, muchas veces el teflón se procesa y de la extrusora salen en realidad tubos o planchas que después se tornean según la necesidad, ¿sí? Para obtener la forma de la pieza. Nos vamos a meter porque, claro, lo más común, lo más frecuente para nosotros, el gran público, tiene que ver con la sartén. Ahora nos vamos a meter en ese tema porque estuvo con Coco, gran cocinero, Cristian. Pero si esto no se pega a nada, ¿cómo lo pegamos a la sartén? Esa es una gran pregunta. Exacto, o sea, a ver, es como si nosotros pretendiéramos escalar una ladera de una montaña donde la piedra estuviera perfectamente pulida. Para nosotros sería imposible. ¿Sí? Cuando nosotros pretendemos escalar, ¿qué buscamos? Una superficie lo más rugosa posible. Bueno, lo mismo le ocurre al teflón. O sea, si bien se puede modificar químicamente para hacerlo, transformarlo en amigo de otra superficie, el proceso elemental es, digamos, se basa en lograr mucha rugosidad sobre la superficie que se quiere depositar. ¿Sí? Entonces, el proceso de elaboración de una sartén, de una olla, en realidad conlleva justamente eso, trabajar mecánicamente la superficie del metal. Y una de las formas, una vez que se logra una rugosidad muy importante, que ojo, cuando hablo de rugosidad no se imaginen que van a encontrar un pedazo de metal, ¿sí? Si no estamos hablando de micrones. O sea, muy mínimo. Claro, porque además la capa de teflón que se va a incorporar a la estructura
es muy delgada. Entonces, el trabajo mecánico que se hace sobre esa pieza metálica, en realidad puede lograrse, por ejemplo, con el bombardeo de pequeñas partículas de acero. Y el trabajo es como raspar la superficie. Es eso, es rapar la superficie, pero a nivel micrométrico. Entonces, esas pequeñas rugosidades son las que permiten que el teflón quede agarrado a la superficie. Y después a la pieza se le hace un curado para que quede y permanezca pegada a la superficie metálica. Es la única forma, y si no, modificándolo químicamente. Muchas veces, como esta es una macromolécula, o sea, es una estructura extremadamente larga, lo que se hace es funcionalizar alguna de esas partes de la estructura para lograr que una de las partes de la estructura se adhiera, ¿sí?, al otro componente en cuestión, y del lado externo la molécula siga mostrando su identidad original. Bien. Pero logramos que exista lo que naturalmente no existe entre el teflón y otras sustancias, que es la capacidad de vincularse. Las moléculas lo hacen a través de fuerzas. Muy bien. Cristian estuvo con Coco. A ver, contanos y mostranos. Coco Carreño, excelente chef. Porque claro, a ver, el teflón la verdad no es barato. Está buenísimo, estamos todos de acuerdo. Barato no es. Entonces tenés una sartén de teflón, cuidala y aprende a cuidarla. Y esto que vas a ver ahora te va a servir muchísimo. Lo vas a practicar en tu casa, lo vas a poner en práctica, mejor dicho. Todo lo que me dijo Coco Carreño, excelente chef, en Todo Tiene un Porqué. Coco, gracias por recibirme. Placer, como siempre. ¿Tenés 14 sartenes? Sí, soy un loco, soy un sacado. Coleccionista de las sartenes. Pero bueno, está bueno también para que la gente vea. A veces esta sartén es de teflón, esta sartén, bueno, viajó de Francia, fíjate lo pesada que es. Sí, pesa una y no es, mientras voy a poner a calentar esta sartén, y no es solo importante, digamos, el revestimiento, sino también qué peso tiene tu sartén. Es muy importante, y porque las sartenes más pesadas en general transmiten mejor el calor de forma más pareja y te van a cuidar más el teflón. Si la sartén es más liviana como esta, obviamente es más barata, es más económica. Claro. Pero el teflón va a durar menos. ¿Pero que se arruina el teflón? ¿Cómo? Sí, se arruina el teflón. Una sartén de teflón, una cacerola de teflón que yo dejo al fuego por mucho tiempo sin ningún tipo de materia, o sea, un aceite, un pollo, una carne, así un pescado, sola, ¿verdad? Así sola, mucho tiempo, eso va como a ir al contrario de lo que queremos. Se empieza como a cambiar de color el teflón y a la larga nos va a generar que se despegue esa capa. No nos olvidemos que el teflón es una capa antiadherente, como un baño que tiene esta sartén, y ese baño justamente es un proceso químico que hay que cuidarlo. Bien, excelente. Sí. Llega el momento del pollo. Llegó el momento del pollo. Lo voy a poner muy rápido en esta sartén que está a fuego, espero, bien fuerte. Sí, mira, ¿querés escuchar? Mira, A ver. Mira. Ese es el sonido, Ese es el sonido que tiene que tener la sartén de teflón. ¿Para qué es importante el teflón, por ejemplo, cuando vos querés hacer huevos revueltos, huevos fritos, un omelette, todo lo que tenga preparación de huevos? Está muy bueno que puedas usar teflón para hacer panqueques, para hacer crepes, por ejemplo, todas esas cosas con teflón está buenísimo. Para lavar después. Exacto, es fácil para lavar y es fácil para hacer, para que no sea tan complicado a la hora de la elaboración. No rasparlo con superficies, con cosas cortantes o punzantes. Estas cosas son las que no puedes usar, para que lo tengas en claro. ¿Se podría decir que es más sano cocinar con teflón? Pero sin duda, fíjate que nosotros le pusimos un chorrito inicial de aceite de oliva a cada sartén y nunca más repetimos, ¿viste? Entonces otro beneficio importante de las sartenes antiadherentes o del teflón, como comercialmente se le llama, es que vos podés usar poca materia grasa para cocinar. Y si estás en una dieta que está restringida en calorías o tenés algún tema de salud, todos felices. Está buenísimo. Sí, ¿no? la verdad que sí, obvio. Llegó el momento, ¿qué presentación que tiene? Mirá lo que es esto, de un pollito y unas verduras hicimos un plato bien gourmet para todos los días, ¿o no? Sí, la verdad que sí tiene un olor riquísimo. En sartenes antiadherentes, ahí, con poco aceite, buen aroma, comida sana, ¿o no? Me encantó, teflón, buena comida y Coco. Bueno, este es otro porqué que podríamos investigar y tratar en algún otro caso, y es cómo uno se va adaptando, en este caso el periodista, al entrevistado, ¿no? Sí. Porque tanto Connie como Cristian
como fueron a entrevistar a gente que decía Teflon, ellos empezaron a decir Teflon Yo le también. dije, Coco, Podrías hablas haber mal. dicho Teflón vos, pero bueno. No, preferís- pero yo le dije, me pareció raro, le dije, hablas mal, Coco. Me dijo, no, se dice es la marca. Me dijo, vos no decís nilón, Claro. decís nylon. Coco, ¿sabés qué? Me cambiaste la vida, tenés razón. Aparte, Está después Y castellanizado. nylon es Sí. por New York, Londres. Me lo dijo. impresionante. César. ¡Wow! Mirá Excelente. vos. Estamos Increíble. conectados, Teflón. Bueno, Wow. igual tengo que reconocer que yo también a veces digo teflón y a veces digo teflo. O sea, Según es- le hablas a los norteamericanos. No, no, o a no los sería el argentinos. caso, pero bueno. Uno como dice, ¿zanahoria o zanahoria? No, Pero ¿dónde ves Sería la como G? septiembre y Vos septiembre. estás diciendo cualquier cosa. Al mundo No, pero o al- septiembre y septiembre se puede... Claro. Igual que de las dos acá, maneras, Teflón pero- y Teflon, Ok. ¿o no? Sí, pero es diferente desde dónde viene. Uno es una marca norteamericana. Ok. Lo otro... Ya ¿Por entendí. qué mezclan todo? Bueno, ya No, entendí. ¿Por qué mezclan todo? Otro programa para hacer aquí. Vamos a hacer una pausa muy breve y venimos para las conclusiones.